Aquí está. Si ahí ves el, no ven ahí ustedes no ven el pizarrón, porque ahí está grabando. Y luego al final de la clase me dice que me van a avisar cuando está el video grabado, pero nunca me llega el aviso. Y no es, honestamente no he sabido, una vez pregunté a recibos escolares y no me contestaron. No sé si ustedes sepan cómo se está planteando eso. ¿Cómo acceso? No, según yo, bueno, las veces que yo he grabado alguna reunión, te da un aviso al final de que si quieres Sí. convertirlo a MP4, creo. No, no, a mí me dice, usted, dentro de poco, digamos, le voy a mandar a usted el aviso de que ya está listo pero pues no me llega. Ok. Sé que en algún lado, en alguna nube, pero no he sabido cómo accesarlo. Okay. Ese Es es el que había... problema. Alguna compañera vez el trimestre pasado, creo que lo logró. Sí, sí, había una compañera que grababa Jackson, pero no sé si... Creo que la clase pasada no pudo grabarla, entonces, pues, para ver si alguien podía grabarla, si no yo la grababa. Bueno, pues déjame checar, sigo en el momento en que sepa algo les aviso. Okay. ¿Está bien? Ah, dice que sí lo está grabando. Ah, bueno. Ah, vale, gracias. A ver, aquí hay, ¿quién hay? Ok, está bien. Me están grabando. Pues pásame después el video. A mí ahora al revés. Bueno, vamos a ver. Entonces seguimos con lo que sigue. Pero ya queda aclarado esto, ¿no? Ya no hay dudas. Entonces salimos de aquí y nos vamos a la parte de problemas. Y aquí hay un problema que tiene que ver con el cálculo de los coeficientes. Es el problema 10-12 de los que están al final del capítulo 10. ¿Sí? La idea de esto es que se calculen los coeficientes de transferencia de masa y calor para lecho fluidizado y lecho fijo, considerando las particularidades en cada lecho. Por ejemplo, aquí el inciso A dice que se calcule el coeficiente de transferencia de masa y calor gas partícula para un gas cuyas propiedades son las del aire a 100 grados centígrados, 373 Kelvin en una atmósfera, y que fue a través de un lecho fijo con una fracción vacía de 0.4 de partículas esféricas de 0.0064 metros de diámetro. La masa velocidad superficial es de 1.47 kilogramos segundo metro cuadrado. Compare estos coeficientes con los correspondientes a un lecho fluidizado con una fracción vacía de 0.95 con un diámetro promedio de partículas esféricas de 8 por eso a la menos 5 metros y la masa a velocidad de 0.29 kilogramos segundo metro cuadrado. Son valores aproximadamente parecidos a los que acabamos de analizar. Entonces vamos viendo por partes. Esto es, digamos, el primer análisis del problema, ¿no? Tiene 3 incisos. Entonces, para el primero, ¿qué tenemos? Digamos, aquí está un diagrama donde tengo lo que acabo de decirles, lo puse ya aquí en las figuras. Al lado izquierdo está el lecho fijo con un flux de 1.47, fracción vacía 0.4, temperatura y presión son las mismas para ambos sistemas. El lecho fluidizado con 0.95 de fracción vacía, diámetro de 8, por eso es a menos 5 metros, y un flux de 0.29 kilogramos metro cuadrado. Sus respectivas correlaciones para el cálculo. A ver, que no se borra esta cosa.
Aquí está. Las respectivas correlaciones son las que ya hemos estado analizando para el lecho fijo, ahí la tiene, que a su vez es igual a JH. Y para la JD respectivamente, pues tienen ahí los valores correspondientes, ¿no? Imagino que no hay problema al respecto. Estas son correlaciones que ya hemos estado viendo durante todo la clase pasada, los estuvimos analizando en detalle. Ahora, aquí hay una suposición que hay que hacer, porque como no sabemos si qué tipo de reactivos son, no podemos plantear una difusividad para el cálculo del número de Smith. Entonces, en la literatura está muy en el mismo Perry, del libro del capítulo 3, ahí viene el valor del Prandtl del aire a 100 grados centígrados, que es 0.694. A falta de un dato que me diera a mí el valor del número de Smith, es válido que ustedes puedan proponer esta analogía, que el número de Prandtl es equivalente al número de Smith igual a 0.694. Ahí se las dejo, así tal cual. ¿Ok? Eso para los fines que buscamos. Esto viene a colación por el asunto del cálculo. Aquí tendríamos para calcular KM, pues tendríamos la viscosidad, la tengo, la densidad del aire la tengo, pero no tengo la difusividad. Entonces, bajo ese esquema, pues habría que ver. La verdad que no tuve tiempo de intentar hacer el cálculo de la difusividad, pero es de algo en otro, ¿no? O sea, por la definición. Entonces, no sé si haciendo la ecuación de Chapman-Enskog, considerando que repito el aire en aire, pues a ver si sale y a lo mejor me da un valor parecido a esto. Lo voy a checar y el lunes les comento al respecto. Ese es, digamos, lo que quedaría pendiente de este problema. Entonces, tomando en cuenta los valores que tenemos, para el lecho fijo, estamos hablando de un Reynolds de 438 y para el lecho fluidizado, un Reynolds de 2158. ¿Sí? Todo lo conocemos el diámetro, conocemos el 1.40, el flux, y conocemos la viscosidad del aire a 100 grados centígrados. Cambia, modifica un poco respecto a la que estuvimos manejando en el problema anterior de 1.8 por 10 a la menos 4, ¿no? Pero aquí estamos hablando de metros, de gramos por metro segundo. Ojo. O sea que ya eran gramos centímetros segundo. Entonces ahí hay un factor de corrección. Si sacamos eso y lo sustituimos en la correlación para JD, tenemos que esto es igual a 0.096 para el lecho fijo y 0.46, digamos, para el caso del lecho fluidizado. Esto nos conduce, considerando la correlación para el coeficiente de transferencia de masa, que es despejar el coeficiente en las dos ecuaciones que hemos estado analizando, podemos encontrar que para el hecho fijo tenemos Km igual a JdG por el Smith a la menos 2 tercios, de donde el Km es igual a esto, 0.1895 metros por segundo. Vuelvo a repetirles, el Prandtl lo estamos considerando igual con el Smith. La viscosidad es el valor que ya les dije, que eso se puede ver en la literatura. La densidad, pues ya hemos visto muchas veces cómo deducirla, 29 entre 22,4 por T0 en T, ¿no?
La presión, que sería P en P0, es 1, porque tenemos presión atmosférica, y esa densidad de 0.95 kilogramos por metro cúbico. Entonces, tomando en cuenta eso, sustituimos en esta y en esta, y vemos pues que el valor de km son parecidos, 18,95 en el caso del lecho fijo y 17,86 metros por segundo en el caso del lecho fluidizado. El que sean iguales está en función de los valores, sobre todo del flux. Si nosotros quisiéramos igualarlos, los fluxes, tendríamos el riesgo por el tamaño de pastilla, aunque fuera de misma densidad, por el tamaño de partícula con un flux como el que estamos manejando aquí para el lecho fijo de 1.47, si lo pusiera aquí, esto seguramente los sólidos iban a salir arrastrados y ya no tendríamos lecho fluidizado. Entonces, esas son las cosas que tenemos que tomar en cuenta a la hora de hacer estos análisis, ¿no? Pues aquí tenemos tamaño de partícula mucho más pequeño que el tamaño de partícula de acá, por lo tanto, el flux se justifica que sea diferente en el lecho fijo que en el lecho fluidizado. Entonces, ya teniendo eso, se calculan los coeficientes de transferencia de masa y los respectivos coeficientes de transferencia de calor, que son muy parecidos, 18,95 metros por segundo, 1822 kilojoules por metro cuadrado segundo grado centígrado y 10.1716 kilojoules metro cuadrado segundo grado centígrado. Esos son, digamos, la respuesta que tendríamos para la primera parte del problema. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Yo, doctor, ¿la viscosidad está en gramos metro segundo o kilogramos? La kilogramo metro segundo. Ah, ok, muchas gracias. Entonces, aquí fíjate, si pasamos el 1.8, que es en gramos centímetro segundo, para pasar centímetros a metros, tenemos un 10 al cuadrado. Y gramos a kilogramos, un 10 al cubo. Y eso es lo que nos genera que este valor sea un orden de magnitud menor. En el caso, si lo comparáramos con el de 1.8 por eso a la menos 4. Pero ahí 1.8 por eso a la menos 4 gramos centímetro segundo. Si lo multiplicamos por ¿cómo se llama? Por el 10 nos daría, por el menos 10 nos daría el 1.8 por eso a la menos 5. Entonces ya es 1.8 por eso a la menos 5 contra 1.15, el efecto de la temperatura. Ahí está asociado con la viscosidad. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Entonces, ese sería, digamos, el caso de la primera pregunta que estamos aquí planteando. Digo, las correlaciones ya las tienen ustedes. No sé si quieran calcular esto. Yo ya lo verifiqué y están bien todos los cálculos. Bueno. Todos los demás, ¿qué onda? También, doctor, yo ya chequé igual los cálculos y sí, me salen correctos igual. Bueno, este problema se los voy a mandar, así es que no sean flojos, arrastren el lápiz para que no se aburran. B. Dije, también compare las velocidades de transferencia de masa y calor por unidad de volumen del lecho, por unidad de fuerza directora para los dos lechos. ¿Sí? Entonces aquí tenemos que lo que tenemos ahora que hacer es referirlos a las velocidades de transferencia. Es decir, en el punto B, lo que queremos ver ahora es la RB, ¿sí? O sea, aplicar lo que acabamos de analizar. RB igual a ρP por 1 menos epsilon B de RP. Entonces aquí tenemos y lo ponemos en términos
de KM AM por CB menos S, porque así conviene. Acuérdense que eventualmente pudiera haber algún caso donde tuviéramos aquí la K por la concentración, que sería verlo como la R definida en términos de la velocidad de reacción. El AM ya lo vimos cómo se calcula, 6 entre dP por ρP, de donde sacamos que ρP por 1 menos epsilon BAM, que es esta cantidad que está acá, nos va a dar este 6, 1 menos epsilon B por dP, que ya lo habíamos planteado. Entonces, la ecuación a resolver es esta que está aquí. RB igual a 6 por 1 menos epsilon BDP por KM por CB menos S. Al hacer la sustitución de los datos con las KMs que acabamos de calcular en el inciso anterior, tenemos un valor de 106.6 delta C para el caso del lecho fijo. Y para el caso del lecho fluidizado tenemos una R de 670. ¿Sí? Aquí ya ven ustedes, notan la gran diferencia que hay entre la transferencia de masa en un lecho fijo y un lecho fluidizado. Aquí estamos forzando el problema. Bueno, todavía no, porque lo estamos dejando en términos del delta C. Pero libre, dejando esto libre, seguramente esta delta C debe ser menor o mucho menor que esta que está acá. Pero aquí notan, aquí, aun cuando en los coeficientes no se nota la condición del lecho fijo al lecho fluidizado, como los valores que están, que son prácticamente iguales, ya a la hora de sustituirlo en los valores que corresponden al lecho fluidizado y al lecho fijo, podemos ver que sí hay una diferencia sensible entre la velocidad de transferencia de masa por unidad de volumen del lecho, eso es lo que marca la pauta, que sería 106.107 pues delta C, contra RB que es 670 delta C. Para calor, tendríamos la RB multiplicada por delta H. ¿Sí lo ven? O sea que esto de aquí, para ahí va multiplicada por delta H, entonces este quedaría como ρP por 1 menos epsilon B, y aquí sustituimos el equivalente a esto que sustituimos acá, ¿no? O sea, aquí en transferencia de masa vimos KM, AM, CB menos S. En transferencia de calor sustituimos el valor que disipa el sistema, que es H, AM o H por TS menos TB. ¿Por qué? Porque tenemos una reacción exotérmica. Eso nos conduce a que el calor que estamos manejando nosotros, que disipa el sistema, en el lecho fijo es de 102.5 delta T contra 640 para el caso del lecho fluidizado. O sea que la velocidad de transferencia de calor en el lecho fluidizado es mayor que el lecho fijo. Más o menos en la misma proporción que la transferencia de masa. ¿De acuerdo? A ver, apúntenle ahí, ¿no? Estas igualdades las vimos cuando estuvimos analizando la parte de teoría, antes cuando estuvimos viendo las correlaciones del lecho fijo, etcétera. Acuérdense que llegamos a plantear que el calor que disipa el sistema en el estado estacionario es igual al calor que genera la reacción química. O sea, toda esa información previa la estamos ya ahora manejando para nuestros análisis, que esa es parte de la intención de manejar un problema. Profesor, en el lecho fijo es el delta C multiplicado por KM o por AM. ¿Por dónde? En el lecho fijo después de RB, que es igual a 6 por 1 menos CB. Es por KM. Ah, gracias, Dani. El KM, ¿no? El coeficiente que traemos aquí arriba.
Doctor, Hey, yo tengo duda, ¿qué número es el que dice después del a ver, igual al C0 es igual C0, 1 menos 0.9 o 4? ay, chihuahua, ¿dónde está? En el hecho fijo, doctor. Sí, pero el hecho fijo aquí hay No, abajo, hasta abajo, ya cuando está sustituyendo valores. No, aquí abajito en el hecho 0.4. fijo, Aquí está igual a R la porosidad del hecho, 0.4, ¿va? 0.4, y el otro es Ok, 0.95. ok. Muchas gracias, doctor. Ya nada. Justamente la intención de que le calculen ahí o le metan, con lo que digo coloquialmente, arrastrar el lápiz, es para justamente salgan esas dudas, joven. Solo una corrección, doctor. En la parte del hecho fijo, en masa, no es 106.6, a mí me sale 103.8. 103, con estos valores está Ajá. Sí. bueno, pues, está bien. Pero nada más A lo es. mejor tú lo hay hiciste un- con menos decimales, no sé. O quién sabe. Sí, a lo mejor. No te preocupes, o sea, pero no hay mucha diferencia, es Sí, un entero, ¿no? sí. Sí, sí, sí. Dudas. Si se están dando cuenta, pues empieza a aumentar la parte de los contenidos del curso, ¿eh? Ojo, hay que ir muy metódicamente viendo cómo evolucionamos para evitar cualquier situación de que las posibles dudas que puedan estar apareciendo crezcan, ¿eh? Porque si te dan cuenta, todo esto pues se va integrando como conocimiento del curso y no sé si lo están alcanzando a ver, pero todo esto tiene una lógica en el desarrollo del mismo, ¿no? O sea, todo lo que hemos visto previo, etcétera, haciendo análisis, etcétera, pues ahora lo estamos ya aplicando. Así de sencillo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y cualquier duda que tengan, no le piensen mucho, suéltenla, para poder ver si nos, como ayer, ¿no? Si no me dicen ayer este asunto del 32 y el 24, pues ahí se queda, ¿no? Me puse a trabajarlo ayer en la tarde y me encontré con que la viscosidad era la que estaba el enemigo a vencer, que no aparecía en el libro. Uno piensa que en el libro está escrito toda la Biblia y no, resulta que no es cierto. Ahora, puede ser que se haya obviado eso, diciendo, pues si se trata del mismo material, el mismo fluido, pues la elimino, ¿no? Pero el problema ahí es que ese exponente que está ahí metido, ¿cómo se llama? Sí afecta. No es tan así como cuando hacemos que AM entre AT sea igual a 1, ¿no? Como ya hemos visto en otros cálculos, ¿no? El área específica para transferencia de masa al área total, ¿sí? Eso normalmente ya platicamos, ya comentamos que eso lo vamos a considerar, a menos de que se especificara el dato, se puede considerar, ¿cómo se llama? Que son iguales, pues, el AM que aquí estamos calculando. Déjenme pasar al siguiente, que ya es aplicar más aterrizado, que es que suponer que las partículas son catalizadores para una reacción que ocurre en la superficie externa de la pelota, de la pastilla, a una tasa de 3 por 10 a la menos 5 gramo mol segundo gramo de catalizador. Pues aquí ya estamos metiendo una R superficial, ¿de acuerdo? En el análisis que estamos viendo. Esta R, independientemente de que sea el hecho fijo, el hecho fluidizado es la misma para los dos reactores. O sea, 3 por 10 a la menos 5 gramo mol segundo gramo de catalizador, referida a la superficie externa de la pastilla. Con eso seguimos respetando lo que estamos planteando,
de que no nos estamos metiendo con la parte interna. Y el calor de reacción es de menos 20.000 calorías por gramo mol de producto. Y nos piden calcular la diferencia de concentraciones CB menos CS y TS menos TB en los dos lechos. Y nos dicen que la densidad de la partícula es de 1 gramo por centímetro cúbico. Ese es, digamos, el planteamiento, pero ahora ya nos están dando la R. Aquí en el problema anterior, este que está aquí, no podíamos ir más allá porque no, como no conocemos la R, o no conocemos el valor de la R, entonces no podemos calcular la diferencia de concentraciones. Ahora nos están dando ya la R, pero nos están dando una RP. No nos están dando una RB. También quiero remarcar eso. Aquí nos dan una R que está referida a la masa de catalizador. ¿De acuerdo? Si ustedes quisieran pasar esta R a volumen de catalizador, a volumen de lecho, tendríamos que recurrir a las fórmulas que hemos estado viendo, de ρ p por 1 menos epsilon b. ¿De acuerdo? Eso es lo que hemos estado viendo. En este caso específico no nos están pidiendo que hagamos eso, entonces vamos, aquí lo tenemos, la R. Entonces nos vamos al inciso C y vemos las ecuaciones. CB menos CS, pues es la R entre KMAM y TS menos TB es igual a RP por delta H entre HAM, ¿no? O sea, esas dos ecuaciones, pues también ustedes ya las conocen. Ya hicimos cálculos, acuérdense del problema que vimos del SO2, cuando comparábamos la diferencia de concentraciones o presiones parciales en el caso de la oxidación del SO2, si usted recuerda. Entonces, todo lo que estamos ya resumiendo, toda esta información previa en estos problemas. Entonces tenemos la RP igual a esto que está aquí y calculamos AM para cada caso. ¿Por qué? Porque los diámetros de partículas son diferentes. AM para el lecho fijo es de 0.94, en cambio para el lecho fluidizado es de 75. Lo cual es normal, pues, es lógico. Si ustedes, déjenme salirme un poco, creo que ya se los había comentado en alguna ocasión, el asunto de, vamos a poner el pizarrón, les había puesto yo una vez el ejemplo de un cubo, o poner una geometría, vamos a decir, fácil de manejar. Chihuahua, ya, ahí. Híjole. Vamos para no meterme en ruido aquí, y voy a meterlo para acá y luego para acá. El área, o sea, no peleen estas cosas ahí, nada más piensen ustedes en un cubo o en un rectángulo, en un paralelepípedo. Este es el área de transferencia, ¿de acuerdo? Para las dimensiones que tenga esta esfera. ¿Qué pasa si yo esto tal cual lo parto en 4 partes? Pues sí. Y entonces, ¿qué hago? Esta parte que son áreas internas, las expongo, ¿no? Imagínense que aquí viene el aire. El aire pasa por aquí y se va yendo. Al principio, pues rodea la pastilla, ¿no? Ya si yo parto esto, imaginen ustedes que se separan, pues esto va a pasar a través de estos huecos. ¿Están de acuerdo? ¿Qué hice? Pues optimicé el área de transferencia. ¿Sí lo ven? Aumento, pues. Y eso justifica el que el área que estamos calculando aquí sea mayor para menor tamaño de pastilla. Vean ustedes la gran diferencia que hay entre 75 metros cuadrados por kilogramo a 0.94 metros cuadrados por kilogramo. ¿Sí lo ven? Sí, doctor. Esa es la consecuencia de que ustedes, o sea, si ustedes quieren, a ver, váyanse a hacer, hagan un café de grano. Y entonces muélanlo en una moledora, esas
caseras y les va a quedar ahí un grano molido ahí de cierto tamaño. Pero métanlo en un molino donde tengan polvo. ¿En cuál caso van a extraer más café? Pues del polvo, porque la lixiviación la van a facilitar, pues. El grano quebrado, vamos a ponerlo en los términos, pues tiene un tamaño que sí, efectivamente, si comparamos la transferencia de masa que se da entre el grano entero y el grano quebrado, pues el grano quebrado extrae más café en la cafetera. Pero si le meten el polvo, van a tener más café todavía. ¿Por qué? Pues aumentan el área de contacto. ¿De acuerdo? Esa es la consecuencia de. Tomando en cuenta eso, pues ya tenemos aquí nuestros cálculos y vean ustedes, ahora sí, el caso de CB menos CS en el hecho fijo, pues anda del orden de 0.17 moles por metro cúbico. En cambio, para el hecho fluidizado anda del orden de 0.0022 moles por metro cúbico. Entonces, se dan cuenta cuál es el efecto teniendo la misma velocidad en la área superficial, pero ahí a todas luces el tamaño de pastilla tiene que ver mucho. Los coeficientes de alguna manera son muy parecidos, se dan cuenta, pero entonces lo que marca la pauta, lo que marca la diferencia es esto. ¿Está claro? Entonces, de ahí sacamos en conclusión que aun cuando los coeficientes de transferencia de masa sean relativamente similares, en realidad lo que influye son las propiedades físicas de los sólidos en el contexto de la hidrodinámica del sistema. Entonces, CB menos CS en el hecho fijo tiene una diferencia de concentraciones apreciable respecto a la que obtendrían ustedes en el hecho fluidizado. En el caso de transferencia de calor, algo similar, ¿no? Mientras que en el hecho fijo hay una diferencia de temperaturas de 15 grados centígrados, en el hecho fluidizado es de 0.2. De alguna manera, eso justifica que cuando se hace el tratamiento de reactores del hecho fluidizado, estos se consideren isotérmicos. ¿Está claro? Sí, doctor. Dudas, jóvenes, dudas. Sí, profe, nada más lo último que dijo, ¿por qué se considerarían isotérmicos? Porque la diferencia de temperaturas es mínima. Ah, cuando son parecidas. Muy parecidas. Pues sí, TS menos TB, pon tú, haz de cuenta, TS 100 grados y esta 100.2. Ya. En cambio aquí sí hay un grado, aquí sí hay diferencia. Acuérdense que hay una reglita por ahí que cada 10 grados la constante velocidad de reacción se duplica, ¿no? Por el efecto exponencial, de acuerdo a Renich. ¿Ok? Bueno, déjenme, este archivo del problema 11-12 se los envío hoy o mañana más tardar. Perdón, del problema 10-12. Para que lo tengan y lo revisen. Bueno, con esto yo doy por terminada la parte de transferencia más externo. O sea, eso no quiere decir que no lo volvamos a ver. Vamos a ver, seguramente vamos a ver. Bueno, aquí viene esto, aquí dice que se comente. Entonces lo que podemos hablar es que aquí lo que escribí es que es evidente que la resistencia de la transferencia de masa y calor se reduce sensiblemente con respecto al hecho fijo. En el hecho fluidizado se entiende, ¿no? Pues el reactor del hecho fluidizado disminuye sensiblemente las resistencias a la transferencia de masa y calor, que es lo que de alguna manera demuestra el problema 10-12. Bueno, nos salimos de ahí
Y vamos a ver ahora lo relacionado con el tema de resistencias internas. Este archivo, ya que lo redondeé, se los voy a mandar, para que no digan que, para que por lo menos se acuerden del curso. Pero ya déjenme redondearlo. Bueno, la clase pasada empezamos a ver un poco esto, ¿no? Procesos de transporte interno, hablando de reacción y difusión en las partículas catalíticas porosas. Planteábamos que, dado que la concentración y la temperatura varían con la posición, en la trayectoria que sigue el sólido, el reactivo dentro de la pastilla, eso nos hace que tengamos que integrar la ecuación, las ecuaciones que resultan para obtener una velocidad de reacción promedio correspondiente a toda la pastilla. Sí, en términos generales, ese es digamos, el criterio. Luego empezamos a ver esta parte considerando el sólido poroso y veíamos los conceptos relacionados con que, primero, lo que vamos a tener al interior del sólido es efecto difusivo. En términos generales va a ser un fenómeno de difusión. No hay convección. O sea, no hay microventiladores o bombitas dentro de cada poro que esté empujando el aire, además de la transferencia natural que puedan tener las moléculas cuando se están desplazando unas con otras. Lo que sí es que, tomando en cuenta que la partícula lleva una trayectoria media, hasta cierto punto, cierta errática, esta línea verde aquí lo que me está indicando es que hay una especie de ping-pong, ¿no? Un zigzag de las partículas que pegan con las paredes internas del poro hasta llegar a un punto. Imaginen aquí que tienen aquí una X, como hemos representado los sitios activos. Entonces, la molécula puede llegar aquí y puede llegar, vamos a llamar en términos muy generales, muy energizada, de tal suerte que el sitio activo, aun cuando ejerce cierta atracción, no es suficiente y la molécula vuelve a rebotar y se va otra vez para no, hasta llegar a un punto donde la energía de activación es la adecuada o la necesaria para que pueda quedar fija en el sitio activo donde se va a llevar a cabo el fenómeno catalítico. Esa es la forma como se suele explicar, pues, cómo está la interacción de estas moléculas con los sitios activos dentro de los poros. Esto que está aquí, en líneas así raras, negras, hagan de cuenta que es una parte de la estructura porosa del interior del sólido. Y este zigzag está relacionado, o el efecto de las paredes en la trayectoria de las moléculas, está relacionado con lo que llamamos la difusividad Knudsen, ¿sí? Y la trayectoria que siguen las moléculas aquí antes de interactuar con la pared, pues es la difusividad molecular. El conjunto de estos efectos da como resultado lo que llamamos la difusividad efectiva, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver acá? Lo que vamos a ver más adelante es, tengo la pastilla catalítica, voy a definir un elemento de volumen, delta R, y ahí voy a hacer un balance de fluxos de las moléculas que entran hacia el interior del sólido para obtener una expresión, una ecuación que me va a permitir describir la trayectoria, el perfil de concentraciones de esa molécula dentro de la pastilla. ¿Ok? O sea, la pastilla la tenemos aquí, esta que está aquí con esta textura, que fue lo que más me pareció que pudiera ser algo poroso. Y lo que estaríamos aquí analizando es esta concentración de aquí a la parte central. Este CB puede eventualmente, si la resistencia en la capa externa no la consideráramos, esto sería lineal,
hasta llegar al punto donde cae la concentración. Ahí lo dejé para fines de lo que venga más adelante del curso. Pero en fin, esa es la idea. Y tanto para transferencia de masa como para transferencia de calor. La ecuación diferencial que resulta de este balance que se hace aquí en el elemento de volumen es una ecuación diferencial de segundo orden que tiene solución y da una ecuación que permite calcular esa concentración en función de la posición radial. En el caso de la temperatura, el análisis se complica por el efecto exponencial de la constante cinética. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Nada más guárdenlo ahí como comentario. Bueno. ¿Qué tenemos? Estas ecuaciones usted ya las conocen. Ya las vieron, ya las estuvimos analizando. Bueno, esta, que es la ley de Fick, que tiene que ver con la transferencia de masa. En el caso el cilindro, en este caso específico es el poro. No es que la pastilla catalítica sea un cilindro, sino que es el poro. ¿Sí? Difusión gaseosa en cilindros. Lo voy a poner aquí para no... poros. O sea, lo asimilamos a un poro, a un poro, aunque sabemos que esto es una trayectoria caótica. Pero para eso hay modelos geométricos que nos van a ayudar a analizar esto. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, tenemos la difusividad, la primera ley de Fick, que nos plantea que la Na es igual a la presión en RT, que esto es el valor de concentración, ¿no? Por una difusividad que llaman difusividad combinada, que es multiplicada por el gradiente de concentraciones en términos de fracciones molares. Y Y por la concentración total nos daría la concentración de A. Entonces, otra manera de ver la ecuación de Fick es Na igual a la difusividad por la derivada de la concentración con respecto a una posición X en una trayectoria interna del sólido, de la posición del poro. ¿Sí? Entonces, ¿cómo desglosamos la difusividad combinada? Pues aquí la tenemos. Esta difusividad combinada va a ser combinada porque combina la difusividad que llamamos Knudsen con la difusividad molecular, esta que ya hemos estado analizando en problemas anteriores. Ahora, esta alfa es una relación de fluxes para el caso de un sistema reaccionante con una relación de pesos moleculares de las moléculas que están en un sistema binario para el caso de sistemas no reaccionantes. Es decir, acuérdense, si ustedes recuerdan su curso de fenómenos de procesos de separación, cuando hablábamos de absorción y veíamos la ecuación de Fick, que combinaba la parte convectiva con la parte difusiva. Aquí no tiene sentido tener la parte convectiva porque sabemos que no existe. Pero en el caso de transferencia de masa, en el caso de una torre de absorción, cuando hablamos de la difusión, tenemos los dos fenómenos, convección y difusión. Entonces, hablábamos de dos casos extremos. Uno es cuando el flux de A es igual a menos el flux de B. Quiere decir que tenemos una contradifusión, que es lo que típicamente se da en las torres de destilación. ¿Sí? Entonces ahí, al hablar de una contradifusión, entonces este término de aquí, Na igual a menos NB, que es el caso que estamos aquí analizando, pues la alfa se vuelve cero. Entonces ya me queda esto como 1 en dk Knudsen A por 1 entre D a B. Otra situación, tendríamos nosotros que evaluar esta alfa.
El otro comentario es cuando ustedes tienen una ecuación estequiométrica A más B que da productos y tienen A con un coeficiente y B con otro coeficiente, acuérdense que la regla para establecer las R's, que ya lo vimos un poco cuando veíamos la velocidad del SO2 y la del SO3, que tomamos los inversos de los coeficientes estequiométricos para relacionar la proporcionalidad entre las R de A y la R de B, y la R de C y la R de lo que sea. ¿Sí? En el caso de los fluxes es similar. ¿Sí? Si yo tuviera un coeficiente un coeficiente estequiométrico de B de 2 y de NA de 1, entonces aquí tendría yo un término de 1 más 2, 3, ¿no? Alfa igual a 3. En términos de que NA y NB tuvieran esa relación. Entonces, se maneja, pues, esa relación de fluxos se manejan igual que en el caso de las R's, atendiendo a la estequiometría de la reacción. Pueden tener A y B que van en una dirección y el producto que se forma en contradifusión, y entonces eso se hace el balance para que se pueda establecer, a partir de conocer la relación de los fluxos, resolver el problema de la ley de Fick. En el caso de ya les habíamos comentado también, cuando hablamos de poros grandes, que están mayores de 1000 Armstrong, la difusividad Knudsen tiende al infinito. Este valor tiende a 0, el inverso, y por lo tanto la NA va a definirse en términos de la difusividad molecular. En el caso contrario, cuando los poros son pequeños, menores de 10 Armstrong, de 100. Aquí me faltó bueno. La difusividad molecular es la que tiende a infinito y por lo tanto la NA es igual se maneja como la difusividad Knudsen, la que prevalece. Entonces, en poros grandes prevalece la difusividad molecular, en poros pequeños prevalece la difusividad Knudsen. ¿Lo quieren apuntar, por favor? En lo que yo corrijo aquí esto. Sí, doctor. Sí, doctor. Aquí no me dejan, no me dejan. Bueno, aquí, bueno, voy a dejarla ahí. Después le meto y eso significa que la difusividad AB tiende al infinito. A ver. Aquí. La copio. La pego aquí. Ahí está. Ok, ahí está, ¿no? Ahí nada más hay que sacarla con el punto arriba. Entonces está claro. Entonces es un ejemplo de una reacción A que da B. En este caso específico podríamos proponer que hay una contradifusión equimolar 1 a 1. Por lo tanto, pues así no necesito convencerlo, que alfa es 0. Entonces queda 1 entre D y 1 entre D a B. Salvo casos específicos, esto es prácticamente se maneja como los inversos de las difusividades, para fines prácticos. Entonces ya tenemos esto y bueno, aquí está para el caso específico de poros grandes y poros pequeños. Cuando termine me avisan, por favor. Doctor, entonces en poros entre medidas de 100 a 1000 Armstrong se utiliza toda la fórmula de arriba, ¿no? Sí, exactamente. Exactamente.
Tendrás ahí la combinación de las dos difusividades. Ok. Que es el caso de los poros mesoporos, ¿no? Profe, pero ¿qué no los poros se miden en volumen? ¿Como el volumen de poro? No, aquí estamos hablando de la vamos a decir, la boca del poro. Básicamente. Como el diámetro, algo así de poro. Así es, una especie de diámetro, un radio poros. Honestamente, no sé si se refiere al radio o al diámetro. Déjame checarlo. Ok. Pero se está refiriendo a eso, ¿eh? No se está refiriendo al volumen. Ok. Es una unidad de longitud, pues el Armstrong es una unidad de longitud. Acuérdate que un Armstrong corresponde a 10 a la menos 8 centímetros. Es radio de poro, ¿eh? Ok. Justamente por eso es que me gusta que me hagan preguntas, porque eso eventualmente me obliga a mí a buscarle la explicación o que yo les comente. Puedo yo estar obviando muchas cosas y la verdad, involuntariamente. Entonces, cuando me hacen preguntas de estas, me ponen a mí en alerta y yo digo, entonces quiere decir que hay cosas que hay que aclarar. Y efectivamente es un radio de poro. El A. ¿Ok? Ok, gracias, profe. Bueno. Seguimos. Esto, ¿qué es lo que les comentaba? Aquí volvemos a la misma situación en la que habíamos platicado la vez pasada. ¿Sí? Tenemos la difusividad molecular, la ecuación que viene en el libro de Smith. ¿Ok? Esta sabemos que tal como está planteada, ya lo discutimos creo que bastante. La difusividad queda en centímetros cuadrados por segundo. La temperatura debe estar en grados Kelvin. La presión en atmósferas, la que sustituimos ahí, y el sigma AB está dado en Armstrong, en esta expresión que está aquí. Entonces, sustituyendo esas unidades, tendríamos nosotros centímetros cuadrados por segundo. Aquí no hay cálculos como en el Faust. Si ustedes recuerdan, que también fue motivo de discusión, ahí estaban las unidades que no son tan comunes, ¿no? Que estaban dadas, que creo que eran gramo mol por metro, por kilogramo, algo así, ¿no? Una cosa, que había un factor de 10 a la 3 aquí metido, que es lo que nos hacía ruido con el cálculo que hacíamos, ya sea con esta expresión o con la otra, en la que veíamos los volúmenes moleculares. Sí, creo que eso ya quedó superado, pues, pero nada más lo recuerdo. Aquí es el peso molecular en gramo o libra a libra. ¿Sí? Y tenemos la difusividad Knudsen, que es la que les acabo de platicar, que es el efecto con el golpeteo de las moléculas que se están difundiendo hacia el interior de la pastilla, que están interactuando con la pared interna del sólido. Entonces, esta Knudsen se calcula igual a 9.7 por 10 a la 3, ¿ok? Por el radio promedio de poros, que es lo que estamos ahorita platicando, y el radio promedio de poros en esta expresión como está, se sustituye en centímetros, no en Armstrong. Nomás tener cuidado con eso. La temperatura del sistema y el peso molecular de la molécula que difunde. Aquí no estamos hablando de una molécula que difunde en otra, sino que estamos enteramente viendo que esa molécula solita, al estarse desplazando, pues le pega a las paredes internas, y eso es lo que evaluamos con esta ecuación. Para el valor de las constantes, queda la tabla 11.1 a la 11.3 del libro de Smith.
Doctor, Dime. entonces la difusividad molecular sería como si estuviera pasando por el poro linealmente y la difusividad de Knudsen es... Es la que tú has aprendido cuando viste por primera vez en tu vida la teoría cinética de los gases. Sí, sí, sí. ¿Qué te explica cómo se desplaza una molécula de un punto a otro? Pues se van interactuando unas, van golpeando otras, y eso da como resultado una trayectoria promedio, ¿no? de la molécula que se está desplazando de mayor concentración a menor concentración. Por lo menos así me lo explicaron a mí. Ok, sí, 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 sí. Y eso, bueno, es que no me gustaría decirte que es una trayectoria lineal, pues. Ok. Es un resultado de un movimiento caótico en la que están las moléculas golpeándose unas a otras, y eso genera, vamos a decir, en lo general, una trayectoria libre media de las moléculas de un punto a otro. Ok. Y la de Knudsen es... Por ejemplo, en una pared, así, tal cual, ¿qué tendríamos nosotros? Tendríamos un efecto de pared conforme la pared se fuera estrechando, empezamos a tener un efecto de pared más importante, ¿no? Sí, ok. Entonces, la probabilidad de que golpearan las moléculas con las paredes sería mayor. ¿Sí me expliqué? Sí. Entonces, nada más para fines prácticos. Ok. La trayectoria de las moléculas que no interactúan con las paredes internas del sodio se mide con la difusividad molecular. Los efectos de estas moléculas que se están difundiendo y que al meterse en el poro empiezan a golpear caóticamente la pared interna del poro, es lo que se conoce como la difusividad Knudsen. Y esos son los dos efectos que se toman en cuenta para definir esto que llamamos la difusividad combinada. Combinada, ok. Para sí, de acuerdo, doctor. Ahora, esa difusividad combinada asociada con un modelo geométrico de poros nos va a dar la difusividad efectiva, que finalmente es la que buscamos. ¿Ok? Ok, sí. Bueno. Entonces, les decía, estas son las ecuaciones que estamos viendo para el cálculo de las difusividades. Y aquí tenemos los modelos geométricos de los poros. Los dos modelos geométricos son el modelo de poros paralelo, ¿sí? Y el modelo de poros repartidos, vamos a decir, al azar. En el caso del modelo de poros paralelo, no, creo que está mejor así como estaba. ¿Sí? En el caso de los poros paralelos, tenemos esta ecuación. Esta ecuación, ¿cómo la leo? Digamos que hasta aquí, al hablar de la difusividad combinada, me estaba refiriendo a un poro dentro de la pastilla. Ya hablar del modelo de poros paralelos lo que hace a través de la porosidad de la pastilla, generalizar ese efecto, ese cálculo de la difusividad a toda la pastilla. ¿Sí? El modelo de poros paralelo supone que todos los poros son rectos y son, vamos a decir, paralelos entre sí. Eso evidentemente que no es cierto, por lo que estamos platicando. Ahí adentro hay una distribución de poros y tamaños, y en unas zonas se hacen más anchos, en otras se hacen más pequeños, tienen derivaciones, etcétera. Pero entonces el modelo, por eso se llama un modelo, considera todo eso arbitrariamente rectos, como cilindros rectos, paralelos, y para compensar esa simplificación de la parte interna del sólido, mete un factor de tortuosidad, que es esta delta. Este valor es el factor de tortuosidad que es el encargado de corregir
la idealidad de estos modelos de poro paralelos. ¿Sí? Esa es la idea. Ahora estos valores de delta andan del orden de menor a 1 y más o menos de orden de 6, más o menos. Es un factor que no es tan fácil de medir, que eventualmente, ahorita vamos a aproximarlo, cómo calcularlo, pero finalmente es esta digamos, ¿cómo le diré? Pues así es el modelo. O sea, que si contamos con el factor de tortuosidad, podemos nosotros, ya hay estudios pues, muy específicos para establecer su valor numérico y si es el caso, pues calculamos la difusividad efectiva corrigiendo la difusividad combinada por la porosidad de la pastilla, que eso nos permite contemplar todo el efecto sobre la pastilla entre este delta, que es el factor de tortuosidad. ¿Sí? Tortuosidad, que es el que corrige la realidad a una idealidad, que son los cilindros rectos. El otro modelo es el modelo de poros al azar. Típicamente está contemplado para un sistema bidisperso. Este caso monodisperso, interprétese que tenemos un solo tamaño promedio de poros, ya sea macro, ya sea micro o meso. O sea, nosotros tenemos una pastilla catalítica que tiene un tamaño promedio de poro de, por decir algo, 500 Armstrong. Bueno, ese es el modelo que estamos considerando y lo podemos manejar como monodisperso. Pero normalmente las pastillas resultan de compactar polvo. Ustedes tienen, por ejemplo, imaginen ustedes las tabletas en la industria farmacéutica. Pues hay unos aparatos en los que tienen ahí un molde, se llena de polvo, baja un punzón con una presión determinada, ese polvo tiene algún componente ligante, como especie de cemento, o sea, que ayuda a que queden cohesionados, que se queden pegados los poros. Y eso es lo que genera las tabletas, ¿no? Cuando ustedes toman medicina de la que sea, en forma de tabletas. Entonces, el mismo procedimiento se seguiría para el caso de los catalizadores. Tienen el polvo, se meten en estas máquinas y se peletiza, pues, para obtener las pastillas. Esto da lugar normalmente a un sistema bidisperso, donde el microporo, que es el valor de la mu, que está aquí, esta que representa el microporo, lo aportan la porosidad de los polvos, de las partículas pequeñas. Y las partículas pequeñas, al quedar compactadas en un cilindro, esas partículas pequeñas compactadas generan espacios vacíos entre ellas. Y eso es lo que llaman el macroporo. ¿Sí lo ven? Entonces, sistema bidisperso significa que tienen los dos tamaños promedio de poros. Los poros entre polvos que están compactados y los poros intraporo, que son los que están compactándose. ¿Sí? Y esta es la ecuación que se usa para el cálculo de la difusividad efectiva. Tenemos obviamente que conocer una difusividad combinada para macroporos y una difusividad combinada para microporos, con sus respectivas porosidades. ¿Sí? Esta M al cuadrado sería macroporos y esta mu al cuadrado sería para microporos. Bueno, esta es la ecuación general. Y para el caso de la difusividad combinada en macroporos, pues aquí tienen la difusividad molecular y la difusividad Knudsen en macroporos. Acá tienen la difusividad combinada para microporos, la difusividad molecular, que sigue siendo la misma, y más la difusividad Knudsen en los microporos. Ahora, este modelo que está definido en términos para un sistema bidisperso,
se puede contemplar ya casos particulares para un caso monodisperso. Es decir, si ustedes tienen puro polvo, en el caso, por ejemplo, específico de los catalizadores porosos, perdón, del polvo que se usa en el lecho fluidizado, pues ahí el macroporo no existe. ¿Sí? Esto sería, porque no usamos pastillas, prácticamente lo que se usa es polvo. Entonces la difusividad combinada estaría asociada con esto. Si esto es cierto, que está aquí con la difusividad efectiva, tendríamos nosotros entonces que al sustituir, si imaginen, igualamos esta expresión, la igualamos con la del modelo de poros paralelo, esta de aquí, epsilon d en delta, igual a la difusividad en el micro por la porosidad. Entonces, de ahí podemos sacar un aproximado del factor de tortuosidad. O sea, si despegamos la difusividad que aquí está combinada sin etiqueta, sería igual a la difusividad del caso del micro o del macroporo, ¿sí? La porosidad es la misma que está aquí, nada más que aquí tienen etiqueta y acá nos estamos refiriendo a la pastilla. Igualen, por favor, y se van a encontrar con la EP y D iguales a DM y epsilon M. Vamos a encontrarnos que el factor de tortuosidad es igual al inverso de la fracción vacía. Entonces, como una aproximación de los cálculos para el caso de que tuviéramos que aplicar este modelo, podríamos aproximar el valor de factor de tortuosidad como el inverso de la porosidad. ¿Sí? O sea, igualen esto con esto. El modelo de poros al azar, pero caso monodisperso, o sea, donde no existen, por ejemplo, microporos, esta DM epsilon M lo igualo con epsilon PD, donde epsilon P y D son los mismos que estos valores, nada más que aquí hay un término al cuadrado y tengo igual entre el factor de tortuosidad. Despejo el factor de tortuosidad y me va a quedar que el factor de tortuosidad es igual al inverso de la porosidad. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Doctor, ¿ahora me podría repetir qué se iguala con qué? Sí. Tenemos los dos modelos. Modelo poros paralelo, ya les expliqué cuál es el principio, y el modelo de poros al azar. El modelo poros al azar completo es este que está aquí, donde esto corresponde al macroporo y esto corresponde al microporo. Tenemos tanto difusividad combinada para el macroporo como para el microporo. Ahora, si yo hago el caso, o sea, si yo aplico este modelo a un sistema monodisperso, entonces, ya sea que la porosidad de los los macroporos sean iguales a 0, yo me va a quedar que la difusividad efectiva, cuando el microporo no existe, va a ser igual a la difusividad combinada en el macroporo por la porosidad del macroporo al cuadrado. Y lo mismo sería para el caso en que el macroporo no existiera, entonces tengo que la difusividad efectiva es igual a la difusividad combinada del microporo por la porosidad correspondiente. Si yo igualo esta ecuación con la correspondiente al modelo de poros paralelo, o sea, manejo la misma DE, y considero que la epsilon P es igual a la epsilon M y la difusividad de aquí es igual a la DM a la D del macroporo, puedo demostrar que el factor de tortuosidad se puede aproximar como el inverso de la porosidad, ya sea macroporo o microporo. ¿Sí queda? Sí, doctor. ¿Alguna otra duda? ¿No? Nada más para que tengan idea,
esto sería, por ejemplo, un aparato típico que permite calcular la difusividad efectiva. Imaginen ustedes que esta parte que está aquí con textura es una pastilla de catalizador. Se mete en un cilindro hermético, o sea, de tal suerte que no haya flujo pegado a las paredes, y acá tiene una cámara y una cámara A y una cámara B. Entonces, hacen fluir dos gases que entran, el hidrógeno entra en la cámara A y el nitrógeno entra en la cámara B. Con detectores, esto se movió aquí la D, pero pues, imaginen que está el D aquí, que son detectores, cromatógrafos o el aparato que ustedes estén utilizando para detectar, miden la cantidad de nitrógeno que pasó hacia acá. Y acá con este detector miden la cantidad de hidrógeno que pasó hacia acá. Por eso se invierten, digamos. Y a partir de eso, a través de una pastilla con una longitud determinada, donde la difusión es en esta unidireccional nada más, se puede hacer una determinación experimental de la difusividad efectiva. En el libro viene un ejemplo que les recomiendo que hagan de difusividad, que es el ejemplo. ¿Dónde anda el ejemplo? El ejemplo. El 10, el 11, 4. Para calcular la difusividad efectiva, tomando en cuenta los diferentes modelos. Revisen ese problema, ¿no? El 11.4 creo que es importante en el contexto de lo que estamos aquí, o sea, lo que estamos ahorita viendo de la parte interna. Entonces, el principio es muy simple. Este manómetro que está aquí permite mantener una presión constante para que no haya, si yo metiera más presión aquí, pues estaría favoreciendo la transferencia de este CK, ¿no? Aquí la idea es ver cómo se difunden las moléculas o contradifunden las moléculas de nitrógeno e hidrógeno en el catalizador. Y luego se asocian con la expresión que está aquí definida, con esta expresión, y de aquí sacan el valor correspondiente. Es decir, después de este asunto aquí, donde ya llegamos a esta difusividad, entonces, evidentemente que, esto me hizo falta ponerlo, ahora sí la difusividad, la ley de Fick sería igual a NA igual a PNRT por la difusividad efectiva por dy de X. ¿Sí me expliqué? Ya una vez que llegamos a establecer el valor, digamos, la expresión que corresponde a D, esta D es la que sustituiría directamente aquí. ¿Sí? La voy a redondear para la próxima clase, para que no quede duda. Y finalmente, para que empiecen a tener ya un poquito más de descanso, la ley de Fourier es la que se encarga de la transferencia de calor. En esa transferencia de calor, como ya les había dicho, si estamos hablando del caso exotérmico, pues la temperatura en cualquier punto dentro de la pastilla va a ser mayor que la temperatura en la superficie. A su vez, esta sería mayor que la temperatura en el medio. Pero ya quedamos en que esta parte no la vamos a pelar. Nomás nos quedamos con esta parte interna. Pero también hablamos de una conductividad térmica efectiva. Esta conductividad térmica efectiva es función de la porosidad de la pastilla, de la densidad de la pastilla, de la presión y temperatura, y también es de la naturaleza del fluido. ¿Ok? Entonces, una correlación que permite calcular la conductividad térmica efectiva es esta que está aquí. KS sería la conductividad térmica
de la fase sólida. Es decir, ustedes cuando van a una tabla y van conductividad térmica de materiales, imaginen ustedes, ven el conductividad térmica del, no sé, la plata, del níquel, del vanadio, de lo que sea, que son los componentes muy típicos que se usan para los catalizadores. Alúmina. Y KF es la conductividad térmica del fluido que entra dentro de la pastilla. Es decir, conceptualicen ustedes, por eso habla de que es la energía por unidad de masa de área total. Aquí, para pasarlo a área total, tuvimos que tomar en cuenta esta porosidad de la pastilla. Bueno, aquí estamos hablando, aquí la porosidad la tenemos aquí arriba. La conductividad térmica del fluido. Entonces, imaginen la pastilla en un sistema donde la llenaron de aire, o la llenaron de nitrógeno, o la llenaron de helio, depende del sistema que estén ustedes analizando. Bueno, la contribución a la conductividad térmica efectiva va a ser lo que es propiamente la conductividad térmica de la fase sólida, lo que no es poro, que es la estructura interna del sólido, más la conductividad térmica propia del fluido que está metido dentro de los poros. Esa es, digamos, la definición que estaremos planteando para esa conductividad térmica efectiva. Si la porosidad es igual a 0, la conductividad térmica efectiva es igual a la conductividad de la fase sólida. Esto que, si porosidad es 0, pues significa que el sólido no tiene poros, ¿no? Entonces, cae puro sólido. Y en el otro extremo, que no es el caso, pues, no existe el sólido. Y la conductividad térmica, pues la KF, la conductividad del fluido. ¿Sí lo ven? Pues nada más por plantear los extremos en los que se podría mover como una fracción. La porosidad finalmente es una fracción, de acuerdo a como la definimos en su momento en clases previas, que el valor de la porosidad va de 0 a 1. ¿De acuerdo? Y eso sería el cálculo de la conductividad térmica efectiva. Finalmente, para terminar la clase de hoy y no indigestar los demás, voy a plantearles lo siguiente. Voy a compartirles esto, que es lo que estoy haciendo ahorita. ¿Esto lo ven? Sí, Sí, profe. sigue compartida la. Esto de aquí nos va a llevar a definir un factor de efectividad isotérmico. Perdón, un factor de efectividad. Hola, bro, ¿cómo estás, Brody? ¿Qué crees, bro? Que esta Alexa El micrófono, por favor. pues la regañaron, cabrón. El Anda lleno de micrófono. ganas. Sí, dile a esta Pau y a Mon, si quieres. El O dile a micrófono. Pau. Es que la bronca es que no tengo dinero, me dijo. No tengo dinero, güey. No sé si que me Edgar van Ortiz. a gastar 200 pesos mañana, pero Edgar Ortiz. Está abierto el micrófono. Una plática. ¿Eres tú? Sí, doctor, disculpe. Bueno, es que son cosas personales, no tenemos por qué enterarnos. En fin, perdón. Tiene el factor de efectividad, que es el que va a encargarse de relacionar ahora la tasa, la velocidad global de reacción con la velocidad que evaluaríamos a las condiciones superficiales. Dicho de otra manera, la diferencia de la R que tendríamos aquí respecto a la R evaluada en la superficie del catalizador se va a deber, la diferencia se va a la posible existencia de resistencias internas a la transferencia de masa y calor. Entonces, la semana que entra nos vamos a concentrar en este negocio. ¿Sí? Aquí tienen esta doble círculo es el elemento diferencial de volumen. Vamos a hablar de una transferencia de masa que se va a dar de la parte externa hacia el interior. ¿Sí? Aquí va a ser el flux, ¿verdad?
Vamos a entrar en el punto R y en el punto R más delta R, y vamos a integrar. Esto va a dar una ecuación diferencial de segundo grado, de segundo orden, perdón, y esa es la que vamos a evaluar la clase que entra. Esa ecuación nos va a permitir establecer una ecuación que me permite describir el perfil de concentraciones dentro de la pastilla. ¿Ok? Y esto es lo que vamos a ver en la clase que entra. Entonces, el factor F, la R global, en ausencia de las resistencias externas, va a ser el factor de efectividad por qué tanto se diferencia esta R que está aquí. ¿Sí me explico? Es decir, se supone que la RS debería ser igual a la RP que yo estoy observando experimentalmente en ausencia de resistencias internas. La diferencia entre estas dos R se va a deber a la existencia de resistencias. Y esto es lo que yo voy a contabilizar aquí. RP es igual al factor de efectividad por la R evaluada a las condiciones superficiales. Por eso lo puse con letras. Que esa RP pues va a ser función del factor de efectividad y de las concentraciones y temperaturas en el sistema. ¿Está claro? Y eso es lo que vamos a ver la clase que entra. Entonces ya, por mí, abro alguna, no sé si quieren discutir algo, dudas, o aquí le paramos. Comenten. Algo de lo que vimos. Y revísense, por favor, para la semana que entra, los problemas para el lunes, y luego ya después vamos a seguir acumulando los problemas del 11.1 al 11.4. Problema, o sea, queda tarea revisar el problema resuelto del 11.4 y los problemas que vienen al final del capítulo 11, que son el 11.1, 2, 3 y 4. Doctor, Dime. perdón por interrumpir en esta situación, pero creo que el lunes no va a haber bueno, en el calendario nos marca que no hay sesiones. El Chihuahua. Es 12 de octubre. Dios de la raza. Del encuentro de dos mundos. A ver, espérame, es que sí, eso sí es sorpresa, porque ves. Yo me había fijado que el día 1 o el día 2 sí lo tenemos feriado, pero no sabía yo que. Bueno, si está así. Es el día del sindicato, profe. No sé por qué tenemos. Sí, está marcado en el calendario, doctor. Sí, es cierto, tiene razón. Es cierto, es cierto. No me había fijado, ¿eh? Y por lo tanto tampoco yo voy en contra de las políticas de la universidad. Entonces, pues no, nos vemos hasta el miércoles. Qué bueno que me dijiste. Porque no, discúlpeme, doctor, yo pensé que no lo habían, no sabía, no, yo pensé, dije, no, la neta, yo no la quiero regar y pues no, mejor. pero la neta es que qué bueno que me lo dijiste, porque si yo me hubiera quedado con el día, no me había fijado. Me fijé que el lunes 2 de noviembre sí está tachado ahí. Sí, claro. Y eso siempre. Pero tiene razón. El 2 está. Entonces, pues con más razón tiene más tiempo para ver los problemas que le estoy dejando, ¿no? Sí, doctor, muchas gracias. ¿Alguna duda, jóvenes, de lo que acabamos de ver? Les mando yo al rato el problema 10-12 que vimos, que discutimos. Y les voy a mandar el archivo del problema que estuvimos viendo de la viscosidad. ¿Sí? Lo que es la hoja que está escrita en Word. Les mando esos dos archivos. Para que quede claro. Y bueno, está los problemas 10, 11.1, 11.2, 11.3 y 11.4. Y revisen el problema resuelto, el 11.4. Sí, doctor. ¿De acuerdo?
Sí, doctor. De acuerdo. Jóvenes, por mí es todo. Profe, Dime, ¿me puedo quedar con ustedes ahorita que salgan todos nomás para ver una cosa de mi examen, por favor? ¿cómo que no te entiendo? Si podemos hablar ahorita que se salgan todos para ver una cosa de mi examen. Ah, pues no sé. ¿Tú eres quién? Yo, Balam. Bueno, tú me mandaste una observación, pero no especifica de qué se trata. Sí, no especifiqué. Es que esperaba respuesta para especificar. No, sí, pues yo estoy dispuesto a abrirlo, pero necesito que me digas exactamente cuál es o es todo el examen que te da dudas. En particular el ejercicio 1 y 2. Mira, ¿por qué no me mandas el correo siendo más preciso en la duda que tengas respecto a alguno de los problemas? ¿Qué es lo que me han estado haciendo algunos compañeros que me han pedido aclaración? Ok, está bien, Sí, profe. hay que ser más precisos en eso, por favor. Vale, gracias. Bueno, ¿alguna otra duda, jóvenes? Ninguna, doctor, muchas gracias. Ok, entonces, pues ahí tienen un weekend largo. Gracias, doctor. Cuídese mucho. Nos vemos el miércoles. Nos vemos el miércoles, pues. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Bienvenido.